Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más de los lunes a su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición llega a todos ustedes. En esta ocasión, en esta edición, estaré compartiendo con ustedes la palabra, su servidora Ana Cristina Solís, para servirles. Estaré por acá para deleitarnos en la palabra de Dios, para encontrar una revelación en lo que el Señor hoy quiere hablarnos a todos y cada uno. Les recuerdo que Casa de Bendición tiene sus oficinas en Sabanilla. Ustedes pueden asistir a las reuniones presenciales que se realizan los martes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 3:30 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde. Igualmente tenemos un link de Zoom y cualquier persona interesada se puede conectar y compartir con nosotros la palabra de Dios. Nuestro ministerio está con las puertas abiertas para recibirlo a usted en cualquier momento. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes. Agradecemos profundamente su sintonía y su disposición en sacar este ratito para crecer, para estudiar un poco más de la palabra de Dios, que es tan necesario en estos tiempos de caos, ¿verdad?, que vive el mundo. Muchas gracias también a Radio Costa Rica por darnos la oportunidad de presentar a ustedes nuestras reflexiones, a todos y cada uno de ustedes. También les recuerdo que para cualquier consulta, dudas sobre los programas o si bien desea obtener alguna cita o consulta, puede llamar con toda confianza al teléfono 8318-7361. 8318-7361. O si usted desea utilizar este espacio para ofrecer sus servicios o presentar sus productos, también lo puede hacer y formar parte de nuestros patrocinadores. En esta tarde quiero que compartamos una palabra con el título Vino Nuevo en Odres Nuevos. Entonces vamos a leer primero que todo la palabra para la cual está enfocado en la reflexión, y luego vamos a ahondar un poquito más. La palabra está en Lucas 5, del 33 al 39. Dice así: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos,
pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también esta parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, perdón. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este estudio que vamos a hacer es analizando la respuesta que Jesús les dio al cuestionamiento de algunos discípulos, porque ellos no estaban ayunando como se solía hacer, como una, eh, como una cosa obligatoria. La intención de esta enseñanza es sobre los odres viejos, es ya llamar nuestra atención y motivarnos a reflexionar sobre la gran diferencia que hay entre la religiosidad y la espiritualidad. La forma de ayunar que se menciona acá era una imposición de los fariseos. Se practicaba por lo general 2 veces por semana y no estaba contemplada en la ley de Dios, sino que era como impuesto por ellos, por los fariseos. No era, por lo que si bien no era contra la ley, sí socialmente estaba mal visto el no efectuarlo. Era como algo obligado. Entonces, vamos a ahondar sobre este tema. Vamos a hablar un poco de las generalidades de lo que significan los odres y, y el vino. Vamos a hablar de las generalidades de los odres. ¿Qué son odres? ¿Qué son los odres? Los odres eran recipientes hechos con cueros de oveja, cabra o camello para contener líquidos. Se curtía y se cocía el cuero. Una vez hecho, el odre es flexible, elástico y blando, pero después de cierto tiempo es inflexible y duro. Entonces, nosotros somos los que representamos en nuestro corazón como ese odre, ¿verdad? El vino nuevo, cuando se habla de vino nuevo sin fermentar, se ponía en un odre nuevo para que al fermentar y desprender los gases, el odre se pudiera estirar y se adaptara al vino. Si en cambio el odre era viejo y duro, al no poderse estirar, cuando el vino se fermentaba, se rompía. O sea que el odre nuevo debía estar en el vino nuevo, en odres nuevos, porque si usted tenía un odre muy viejo que ya no era flexible, al ingresar el odre nuevo se rompía. ¿Qué significa esta comparación? Desde el punto de vista espiritual, un odre es una estructura mental que tenemos sobre Dios y su obra en este mundo y sobre nuestra relación con él. Esa es la parábola. El vino viejo o el vino añejo. Los que estaban acostumbrados a este vino decían que el vino viejo o añejo es mejor.
Esto es así por diferentes motivos. Por ejemplo, con el tiempo, el tanino del vino de sabor amargo se va disolviendo en el líquido, quedando como resultado un vino más dulce. De acuerdo con el contexto de lo que dijo Jesús, el vino viejo eran las enseñanzas que los hombres habían agregado a la ley de Dios, o sea, la religiosidad, lo que era impuesto por el hombre para tratar de ser muy espiritual. Es decir, que esta espiritualidad tenía que ver con costumbres, tradiciones, ritos, dogmas, mandamientos humanos, modelos y formas, enfoques con patrones de conductas humanas que desplazaban los principios de Dios. Cuando llega una nueva visitación del Espíritu Santo, los que están acostumbrados a lo viejo dicen que el vino añejo es mejor al no captar la dimensión espiritual. Entonces, vamos a detenernos un poquito ahí en el tema de los odres. Los odres viejos, rígidos y endurecidos representan a los sistemas religiosos, que son las estructuras religiosas carentes de flexibilidad, que se han vuelto caducos. El vino nuevo representa al pueblo nuevo de Dios que busca de la espiritualidad que es inspirada por medio del Espíritu Santo. Si bien en un principio armonizan lo uno con el otro, la espiritualidad, que va en aumento, termina aprisionada por la religiosidad. Así como el vino nuevo rompe los odres viejos y se derrama, de la misma forma los creyentes llenos del Espíritu no soportarán los opresivos sistemas religiosos diseñados por los hombres para contenerlos. En tanto que la religiosidad es moldeada por la práctica de cualquier rito, la espiritualidad consiste en entrar en contacto con un reino intangible, pero real y eterno. Entonces, cuando usted está acostumbrada a una religiosidad, cuando las personas quieren imponer una religiosidad o cuando una persona se quiere acomodar como si fuera un odre viejo, inflexible, acostumbrado a algo, es cuando nosotros queremos engañarnos a nosotros mismos o querer creer que somos espirituales porque conservamos una serie de ritos. Y eso no tiene que ver nada con la espiritualidad. Cuando se habla de un vino nuevo que rompe los odres viejos, se trata de la nueva ley, no porque Jesús viniera a abolir la antigua ley, sino que Él le vino a dar perfección, le vino a dar razón y le vino a dar armonía con la voluntad de Dios para bien común, para el bien de todos. Entonces, la religiosidad se trata de moldear una cantidad de ritos que no tienen nada que ver con ser espiritual, porque una persona puede realizar ritos, puede cumplir con cosas, asistencia a los ritos en las iglesias, puede seguir una práctica de rezos, puede tener la costumbre de hacer novenas y de hacer una serie de costumbres en su vida que no le generan absolutamente ningún cambio y que nada tienen que ver con la voluntad de Dios de un cambio, un arrepentimiento y una relación primero con Dios de una forma íntegra para luego tener una relación en el amor con las demás personas. En Juan 18:36, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Palabra de Dios. Entonces,
Lo que el Señor viene a enseñarnos es un vino nuevo, con una nueva enseñanza, con una nueva visión que a veces no es lógica para la vista humana y que no tiene que ver nada con la religiosidad. Entonces, tenemos que pensar si de verdad nosotros tenemos una intimidad y una relación con Dios, una relación directa en el amor a Él y en el amor al prójimo, o si en nuestra vida nos estamos conformando y tranquilizando nuestra conciencia con el seguimiento de ritos que no tienen ningún sentido, que no nos llevan al arrepentimiento, que no nos hace amigos de Dios en una relación íntima y personal y que por ende no va más allá al amor fraternal con los hermanos, porque sabemos que nuestra relación con Dios, una relación íntima, nos lleva a llenarnos. Y una vez que somos llenos, podemos compartir con los demás. Nosotros no podemos llenar nuestro corazón con ritos, con religiosidades, con prácticas, con costumbres, dogmas, y luego no tener amor hacia el prójimo, que es hacia donde va dirigido nuestro crecimiento y donde debemos dar fruto hacia el amor de las demás, el amor hacia las demás personas. El pueblo de Dios ha de estar preparado para vivir en un cambio permanente, porque vamos creciendo espiritualmente. Seguir al Señor significa estar siempre dispuestos a andar en un camino nuevo, no a quedarnos con lo viejo, a crecer, a ir más allá, en ir aguas adentro, en ahondar en la espiritualidad. Y muchas personas no quieren, no están dispuestas a andar por ese camino nuevo, porque ese camino nuevo nos lleva a nosotros a un cambio, a un morir a nuestra carne, a un hacer a un lado nuestra voluntad para cedérsela al Señor y a amar como Cristo nos amó a nosotros. Y eso es posible únicamente cuando nosotros nos dejamos moldear por esa ley nueva del amor que trae Jesús a nuestras vidas. La palabra de Dios, ¿verdad? Su palabra, el mensaje de Cristo, no tiene ninguna intención de estimular la religiosidad, sino todo lo contrario. En tanto que la religión es opresiva, la espiritualidad es liberadora, porque la imposición no va con Dios, porque el Señor no tuerce nuestra voluntad para exigencias y para imposiciones. Él trabaja en nuestra libertad, en, en esa libertad que tenemos, en esa relación con Dios que nos va suavizando, que nos va moldeando, que nos va llenando, que nos va cambiando, que nos hace tener esa sintonía con Él y ese amor y ese propósito en nuestra vida es un anhelo para nosotros poderlo llevar a los hermanos. La religiosidad es egoísta. Yo cumplo y miento, como decir cumplimiento, cumplo y miento, porque yo nada más hice algo y tranquilicé mi conciencia, sin ir más allá, sin esforzarme, porque no es lo mismo prepararme para un encuentro personal con Dios en una habitación a solas que nada más sentarme ahí a recitar un rezo o a recitar una novena o estar únicamente cumpliendo oraciones escritas sin ser yo en mi relación íntima, en usted como su esencia, tener una relación personal con Dios. Cuando nosotros recibimos el vino nuevo, que es el mensaje de Dios, la palabra de Dios que nos libera,
y nos hace crecer espiritualmente y nos va a hacer a nosotros movernos y cambiar en nuestro interior para hacer las cosas por el amor, todo esas, esos temas de Dios y de su palabra trae a nosotros libertad, trae a nosotros una relación liberadora, trae a nosotros paz y no opresión. En Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. También dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque es nuestra realidad a la luz de la palabra la que nos hace libres, no el seguimiento de ritos y de actividades. La religiosidad está estrictamente y diametralmente opuesta a la espiritualidad, porque mientras que una persona religiosa se limita a guardar los ritos sin preguntarse siquiera lo que significan, la que es espiritual va más allá, indagan el significado de tales ritos para extraerlo y darle el debido cumplimiento espiritual. Cuando nosotros no nos conformamos con realizar algo y no ahondamos en una revelación, entonces ahí estamos en problema, porque estamos nada más llevando a cabo aquella actividad, pero cuando nosotros somos espirituales, ahondamos, buscamos, buscamos en la palabra, eh, oramos y el Señor nos dará la intención de ese acto, de ese rito, y lo podremos realizar, pero ya a la luz de la palabra, no a ciegas, sin ningún tipo de sentido, ¿verdad? Sino que nosotros ahondamos en la revelación de la palabra para nuestras vidas. La persona religiosa verá en las escrituras una serie de ritos que deberá cumplirse a rajatablas y sin preguntar. En cambio, los adoradores, quienes están en busca de la espiritualidad, encontrarán en esos ritos un significado que es necesario desentrañar para cumplir. Nuestros ancestros fueron desarraigados de su tierra debido al incumplimiento del primer pacto. Ahora nosotros, sus descendientes, por medio de Jesucristo, tenemos la oportunidad de regresar al Padre Celestial mediante el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cuál es ese cumplimiento del nuevo pacto? Es cuando nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, cuando hemos nacido de nuevo, cuando ya no queremos cumplir temas de religiosidad, sino ahondar en la revelación personal, íntima e individual que tiene cada ser humano con Dios. La religiosidad impone como una estructura pareja para todos. La espiritualidad ahonda en una individualidad, porque su relación no es igual a la mía, porque las instrucciones para su vida son diferentes a las mías, porque somos personas y criaturas únicas, irrepetibles, importantes para Dios, y cada cual debe ser moldeado de acuerdo a su crecimiento espiritual y de acuerdo a su necesidad. Entonces, cuando nosotros nos encasillamos en, en algo que ya está estructurado, nosotros no vamos a crecer porque a mí no me pueden dar la misma receta que al hermano, porque no todos somos tratados igual. El primer pacto consistía en una serie de mandatos, preceptos, ritos, rituales, una religión, que eran los que practicaban los fariseos y los maestros de la ley en aquel momento. Pero ahora el regreso del Padre por medio de la gracia, es decir, mediante el nuevo pacto a través de Jesucristo, no es el mero cumplimiento,
sino es entrar en otra dimensión espiritual de relación personal. Vosotros, dice la palabra también en Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos piedras vivas, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la casa de Dios que debe estar impecable, que debe tener el anhelo, ¿verdad? En esa relación, en ese cumplimiento, en ese entender qué fue lo que pasó, cuál fue la dimensión del amor, qué fue lo que Jesucristo hizo para salvarme, para darme vida eterna. Entonces, ese anhelo en mi corazón va a ampliar mi necesidad y mi revelación hacia un cambio. No porque nadie me obliga, sino porque yo deseo agradar a Dios. No porque el Señor me tuerza a mí el brazo, sino porque yo deseo la santidad para agradarle a Él. Y esa santidad me va a ir llevando hacia el camino y hacia la meta que es Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, ese anhelo va siendo mayor y superior conforme yo tengo una relación con la palabra de Dios que el Señor me va revelando a mí. Esa, ese cambio que genera en mí la espiritualidad, no así la religiosidad, ese cambio me va a hacer madurar a mí en mi propósito, porque voy a entender que es ese crecimiento personal que debe proyectarse hacia los hermanos. Entonces, vamos a tener como embajadores de Cristo mayor anhelo por las almas. Vamos a estar en mejor sintonía de nuestro propósito y vamos a ser mejores servidores, porque vamos a entender la misión y el Señor nos va a revelar qué es lo que espera de nosotros y nos va a poder instruir de por dónde vamos a caminar. Ahorita en el tiempo actual en donde eh, el mundo trata de atrapar al hombre en un montón de necesidades que son pasajeras, en donde el mundo nos inclina hacia llenarnos y llenarnos de cosas materiales, de ideales, de satisfacción personal, y el mundo ha ido poco a poco sacando a Dios. Este momento es el tiempo de la preparación de los odres verdaderos, que habrán de contener el vino nuevo del Espíritu Santo que será derramado en los últimos tiempos. Nosotros estamos siendo llamados a un cambio. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos en donde nosotros estamos conociendo esa revelación de la palabra para ser los guerreros que vamos a luchar en esta vida para hacer oposición a todo lo que el mundo quiere imponernos y que quiere hacernos creer que es necesario. Entonces, ¿qué es ese vino nuevo? ¿Verdad? ¿Qué es ese vino nuevo? Es Jesucristo. Entonces, obviamente, este nuevo vino, si está contenido en un odre viejo, o es decir, en una mentalidad o en una persona totalmente estructurada para llevar ritos y para cumplimientos y para engañarse a sí mismo, no va a poder ser, no lo va a poder resistir. Por eso decía que el vino nuevo, que es Jesucristo, que es el mensaje nuevo de la palabra, viene a destrozar los odres viejos. Viene, entonces se derrama, se destruye y no son compatibles. El mensaje de Jesucristo y el de sus discípulos se hace nuevo y real en nuestras vidas por medio de la iluminación y de la presencia del Espíritu Santo,
que se quedó con nosotros para revelar esa palabra. Es decir, volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? El mensaje de la gracia, contrario a la ley, anunciado en el Nuevo Testamento. Es la restauración prometida por Dios para su pueblo, el mensaje del Nuevo Testamento llevándonos a vivir principios bíblicos. ¿Qué es ese vino nuevo? Es el Espíritu Santo que nos revela lo nuevo de Dios, es decir, todo lo que Dios nos da por medio de la visitación, de la renovación, el mover y el derramamiento del Espíritu Santo, tal como ha ocurrido en muchos avivamientos. Nosotros tenemos que exponernos a la palabra, tenemos que abrir nuestro corazón hacia la recepción de ese nuevo vino que es la palabra de Dios, que es ese renovar de la ley que tiene Jesucristo hacia una perfección. El odre viejo es inflexible, no acepta lo nuevo de Dios y el obrar del Espíritu Santo. Se rehúsa porque no se deja usar. Frente a los cambios que éste da en nuestras vidas, se rompe. Por eso es que no son compatibles el vino nuevo con odres inflexibles y por eso era que se veía tan mal que los discípulos de Jesucristo no ayunaran y no siguieran una serie de costumbres y fueran vistos como algo malo, ¿verdad? Por estos fariseos. Un odre viejo, ¿verdad? Una persona con una estructura mental de religiosidad está formado por un paradigma mental que tiene prácticas religiosas, moldeos, formas de pensar, sistemas teológicos que nada tienen que ver con la religiosidad. En la época de Jesús, el odre viejo estaba representado por los fariseos. Ahí está muy bien claro en la palabra que leímos. Los que con sus ideas religiosas, sus tradiciones y sus costumbres no aceptan el vino nuevo de las enseñanzas de Jesús. Para poder contener el vino nuevo de la restauración, necesitamos odres nuevos. La palabra griega para nuevo significa neos y significa algo totalmente nuevo que nunca, neos, viene de la palabra neos, algo nuevo que nunca se vio antes. Pero esa es la palabra que se usa en este pasaje. El término kainos significa también algo que se renovó o se volvió a hacer, algo restaurado. En un proceso de restauración, Dios toma algo y lo lleva hacia un lugar nuevo para poder derramar en ello lo que anhela soltar en nuestra vida, ese vino nuevo. Entonces, cuando se habla de kainos y se habla de que ese odre puede ser tratado para poder nosotros llevar ese vino nuevo, se habla de una restauración, porque nosotros, al venir con estructuras de nuestra religión católica y otras, necesitamos ser transformados. Entonces, hay que hacer de nuestros odres algo totalmente nuevo. Entonces, cuando nosotros somos transformados, somos procesados para que ese odre pueda recibir la palabra nueva, muchas veces somos pasados por prueba, muchas veces somos, cuando nos decidimos por el Señor, nos preparamos para la prueba porque va a haber una serie de desacomodos en nuestra vida, va a haber una serie de modificaciones en nuestra vida, va a haber un morir a nuestra voluntad, vamos a tener que pagar un precio, ¿verdad? Entonces, en tiempos antiguos, por ejemplo, ellos querían procesar o a veces no querían perder los odres que ya estaban viejos. Entonces, si ponían
vino nuevo en odres viejos se rompía, pero esos odres, en este proceso de restaurado, es lo que Dios a veces hace en nosotros. ¿Y qué era lo que pasaba? Para que restaurar ese odre y que no, y que pudiera contener ese vino nuevo. Para hacer un odre nuevo, el hombre, ¿verdad? La persona empapaba un odre viejo en agua, lo frotaba con aceite, primero lo sumergía en el agua y sabemos que el agua es la palabra de Dios. Entonces necesitamos nosotros como personas que tenemos una vida anterior, que tenemos un pasado, necesitamos cambiar y para tener ese cambio necesitamos ser sumergidos en el agua, como esos hombres sumergían esos odres en el agua para suavizar su material que se había vuelto inflexible y duro, se había vuelto corronchoso y que podía ser roto, ¿verdad? Con el vino nuevo. Entonces, ese odre se sumergía en el agua, que para los efectos nuestros es la palabra, y dice que se frotaba, se frotaba, se frotaba fuertemente. Era procesado con aceite, que en nuestro caso, ese aceite es la unción del Espíritu Santo, que viene a suavizar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de vivir a través de un cambio en nuestra manera de pensar. Él empapaba ese odre y lo frotaba con aceite. Al frotarlo con aceite, que es la parte que nos hace, que lo suavizaba, que lo hacía flexible. Ese aceite es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Esas cosas difíciles por las que atravesamos son el aceite con el cual el Espíritu Santo nos frota. Ese aceite contiene una nueva unción. Mientras le permitimos al Espíritu Santo llevarnos a través del proceso del frotado, no solo nos volvemos más flexibles para concretar los deseos que Dios pone en nuestro corazón. Cuando nosotros pasamos por prueba, cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros nos encontramos con nuestra realidad humana y morimos a esa realidad humana, morimos a los deseos de la carne, morimos a esa tendencia que tenemos los seres humanos de hacer el mal, todo eso duele. Todo eso es un proceso que duele en nuestra vida. Entonces, ese es el cambio que hay en nuestra vida para ser criaturas nuevas. Ese es el morir, ese es el cambio que tenemos que manifestar nosotros hacia otro proceso, hacia otra idea de nuestro propósito en esta tierra. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos para que sea el Señor actuando en nosotros, nosotros vamos muriendo al yo, vamos siendo transformados, pero esa transformación va siendo voluntaria en nuestra propia vida porque nosotros nos dejamos procesar, porque llega un momento de convencimiento y de tanto amor que vamos a querer recibir con alegría esa palabra nueva. Y no solo recibirla para nosotros, sino hacerla llegar a las demás personas, porque ese es el propósito de nuestra vida, poder cumplir nuestra misión y poder llevar la buena nueva a las demás personas, haciendo un cambio personal y luego en nuestro metro cuadrado y luego más allá. Cuando nosotros entramos en ese cambio, pasamos de ser del pasado hacia ser criaturas todas hechas nuevas. Así lo dice 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. En Isaías 43:18-19 también dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no te acuerdes del ayer, no pienses más en las cosas del pasado,
yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un nuevo camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Palabra de Dios. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no podemos vivir atados al pasado. Nosotros no somos del viejo pacto. Nosotros no somos de los religiosos que siguen ritos. Nosotros somos de los que tenemos relación personal con Dios para que ese odre sea transformado, sea renovado y pueda recibir esa nueva palabra. En Colosenses 2:20 también dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, si aún viviréis en el mundo, os sometéis a preceptos antiguos? Nosotros, si somos criaturas nuevas, no nos sometemos a preceptos y a cumplimientos. Nosotros llevamos en nuestro corazón los principios elementales de la palabra de Dios. También, si nos vamos a la palabra de Dios, en Juan 1:17, en Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. También en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, todo lo antiguo desaparece y sale lo nuevo, que es esa nueva visión, esa nueva revelación que el Señor quiere traernos a través de su palabra y que debe renovarse nuestras vidas día con día, porque nosotros tenemos que saber que al morir al viejo hombre, tenemos que estar alimentando nuestro espíritu. Tenemos que ser llenos constantemente de la palabra, porque si no, volvemos atrás, nos vamos endureciendo. Cuando usted no llena su odre del vino nuevo, usted se va endureciendo, usted va endureciendo su corazón y entonces empieza a emerger el hombre antiguo, el hombre viejo, el hombre que no quiere cambio, el hombre que nada más se conforma con tranquilizar sus emociones y su conciencia en el cumplimiento de ritos. Cuando nosotros somos cambiados a través de ese vino nuevo, nosotros queremos amar a los demás. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como nosotros no podemos dar lo que no tenemos, tenemos que llenarnos de esa gracia y de esa espiritualidad que está dada a través de la palabra. También dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. O sea, no nos comprometamos con los placeres y con este mundo para tener un compromiso con personas o con el mismo enemigo. No debáis a nadie nada, sino el amor, el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces, ese amor, ¿verdad? Que hay en nosotros, que es transformarnos de odres viejos a nuevos, hace que nosotros podamos entrar en una dimensión nueva para vivir un cambio permanente. El cambio en nuestra vida debe ser constante, porque cuando nosotros no caminamos hacia adelante,
Cuando nosotros nos estancamos, en realidad vamos hacia atrás. Y como decía la palabra, nosotros no somos de los que volvemos atrás, sino de los que hacemos un cambio en nuestras vidas. Vamos a leer Hebreos 10:20, que también nos llama a este cambio en nuestras vidas. Y con esta palabra voy a cerrar para hacer con ustedes una oración. Vamos a ir a Hebreos 10:20, que dice así: Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Cristo, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente seguro, limpios nuestros corazones de la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos los unos a los otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como algunos hacen, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el Señor está ahí para que nosotros nos acerquemos y podamos recibir ese vino nuevo y podamos también gloriarnos y gozarnos aún en medio de la tribulación, porque las pruebas nos hace flexible, las pruebas suavizan nuestro corazón y es la única forma que tenemos para que ese vino nuevo entre a nuestras vidas. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que ahonde en nosotros esa relación íntima y que nunca deje que seamos odres inflexibles y que nos querramos acostumbrar y acomodar a la religiosidad como odres viejos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos confronta, Señor. Hoy queremos renovar ese pacto nuevo contigo en amor, en intimidad, en cambio, en santidad. Señor, queremos recibir ese vino nuevo que viene de Jesucristo, que nos hace llenarnos a nosotros mismos, que nos hace transformarnos en odres nuevos para que pueda entrar ese vino nuevo a nuestras vidas. Señor, que podamos tener esa relación vertical contigo para que podamos ejercer también esa relación horizontal con los hermanos, como se establece en la cruz. Relación contigo y relación con los hermanos. Que podamos amarnos y que podamos, Señor, estar en una sintonía contigo para poder llevar tu palabra, para poder crecer nosotros en cambio, para que podamos ser transformados y a su vez podamos llevar la buena nueva a nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear, a no quejarnos en medio de las pruebas, a ser siempre agradecidos. Señor, a encontrarte siempre presente en todas nuestras circunstancias de nuestras vidas, sabiendo que tú estás ahí, sabiendo que estás presente para acompañarnos, para moldearnos, aún en medio de la prueba. Estás ahí para, como decía la palabra, como un sacerdote que ha roto esa relación que se había perdido con Dios, porque estás ahí como un sacerdote eterno que intercede por cada uno de nosotros para que podamos ser adeptos al Padre, delante del Padre a través de esa sangre.
que podamos ser transformados como odres nuevos para recibir esa palabra nueva y para poderla llevar a todos nuestros hermanos, que podamos nosotros morir a nuestra voluntad, que podamos nosotros morir a nuestra carnalidad, que tengamos esa fuerza de voluntad y ese anhelo de buscarte, porque en ti encontramos paz, porque en ti encontramos cambio, porque en ti encontramos ese ungüento fresco, porque en ti encontramos una nueva unción, porque tú eres el agua que nos suaviza y el espíritu que nos transforma. Que podamos, Señor, renovarnos en tu presencia, que podamos recibir ese vino nuevo que es tu palabra, que es la que trae libertad, la que trae sanidad, la que trae unidad familiar. Señor, que no nos dejemos influenciar por el mundo y todo lo que nos quiere imponer como una religión y como un seguimiento, sí, sino que podamos ser revelados de una forma personal, porque sabemos que tu palabra es personal por nuestra relación única e irrepetible contigo. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder ahondar en tu palabra y de poder recibir ese vino nuevo. Transfórmanos, cámbianos, renuévanos, Señor, para ser odres nuevos, para caminar en la verdad, para ser instruidos en tus propósitos y en nuestra misión en esta tierra. Que podamos dar fruto abundante luego de recibir ese vino, porque sabemos que eso es lo que tú quieres, que demos frutos y frutos que permanezcan, que no seamos hombres y mujeres que vuelven atrás, sino que hayamos tomado una determinación única y no hay vuelta atrás. Vamos hacia adelante, Señor, en ese crecimiento, en la búsqueda de la meta que es el cielo, que es la vida eterna que se nos ha prometido y que es parte de nuestra promesa. Te damos gracias, Señor, te damos todo honor y gloria. Gracias por tu palabra que nos limpia, que nos transforma y que nos renueva y que nos hace verdaderos embajadores tuyos para cumplir nuestra misión en esta tierra. Amén. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias y que esta palabra que se ha impartido hoy entre en su corazón, llegue a tierra buena y dé el fruto abundante como lo desea el Señor. Que Dios les bendiga y muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.